bien, seguimos. Y bueno, a veces un poco el humor nos permite distendernos, pero también el humor, como decía Freud, en el chiste tiene un doble sentido, ¿no? Y un metamensaje. Señor director, ¿podemos repetir el humor que vimos recién? Digamos, el comienzo de cada bloque ponemos un espacio de humor. Y miren que dice que alguien sabe por qué faltó Martínez y la señora está contando a los alumnos según los cuchillos que le tienen en el pizarrón. Aquí yo lo que veo en el humor es que a veces esto pasa a ser de mensaje y también una especie de denuncia, que es el hecho de que la violencia se naturaliza y que ciertas cosas se naturalizan y, como yo decía, pasan a ser costumbre y pasan a ser parte de lo cotidiano, y ya es normal ir a un aula y ver un asiento destrozado, y ya es normal ir y ver que está todo tirado en la basura y saber que eso es parte de la cotidianeidad, de la mugre en la cual se acostumbran los alumnos a vivir. Siempre sale la famosa frase que pero en tu casa no lo harías esto no pasa en tu ámbito. Entonces son cosas que hacen al tema de la naturalización. Entonces cuando hablamos de los ecosistemas, Eduardo Adamson, ¿de qué estamos hablando cuando esto pasa a ser una naturalidad o una especie de mensaje o una especie de reacción o qué? ¿Cómo lo veríamos dentro de la ecología urbana, esta reacción del alumno a su medio? Bueno, tus comentarios, digamos, despiertan simultáneas líneas de abordaje, digamos, ¿no? En principio, hablando de un ámbito determinado, digamos, habría que ver cómo los alumnos y docentes perciben ese espacio. Digamos, lo perciben como un espacio propio, ¿no? En tu casa no harías eso. Parecería que en tu casa te sentís como apropiándote de ese espacio. Y en cambio, ¿por qué no de este espacio que se supone en el cual todo el esfuerzo está dirigido para que esos chicos aprendan, digamos, ¿no? Cumplan con ese tramo de su aprestamiento social? Como una especie de enajenación en estos mensajes de roturas, porque una cosa es, y lo vamos a separar bien esto, lo que estamos viendo que a veces son grafismos, que en muchos lugares, y esto lo vamos a charlar después con Miriam, que ella me comentaba que existen como contratos y demás, existen como una especie de modalidad del alumno de usar un espacio como para expresarse, donde pueden haber frases y demás, o grafismos y demás. Pero cuando hablamos de como esas sillas que están ahí, son sillas destrozadas. Ese pizarrón alguien se colgó y lo tiró. Las mesas, si ustedes las tocan, son mesas que se tambalean. Esa silla en este caso no está rompiendo, pero yo encuentro, ahora que viene el invierno, que estamos digamos, en época digamos, donde hay frío, vidrios rotos. Entonces, no hablemos solamente de lo que es la expresión artística o la expresión, sino el tema del destrozo. Entonces, ¿de qué manera ese destrozo se metaboliza dentro de este ámbito? Yo creo que están ligadas, ambos síntomas están ligados. En el caso de los grafitis es muchas veces un intento de apropiarse del espacio público, ¿no? Los grafitis en las paredes, en las calles, en distintos ámbitos de la ciudad, tienen esa impronta, ¿no? Yo hago un grafiti enorme de acuerdo a mis cualidades artísticas y me he apropiado de esa esquina, de esa, ¿no? Junto con eso, debido a la falta de apropiación del espacio, está la frustración, está la bronca, está el odio, y ahí viene el destrozo, ¿no? Algo destrozado es un síntoma de otra cosa, claro, que tenemos que tratar de ver. Dentro de lo social y de la psicología social, y vos me acompañarás también dentro de lo que es la expresión artística, uno recordaba aquella película de en donde se veía a unos adolescentes aparentemente enajenados de su mundo, que veían la violencia como una forma de expresión, porque lo único que pensaba era romper normas, romper, destruir y demás. ¿Cuál sería esta naranja mecánica que abre la escuela? ¿Cuál sería el mensaje que tenemos que rescatar? Porque vos decías también, si el docente no está apropiado del todo, tampoco lo vive como propio. Entonces tampoco, que a ver, yo soy docente y me hago cargo de lo que voy a decir. Esta aula fue destrozada en un espacio público
pero también en una hora donde había docentes, antes o después. Yo hablo con los preceptores y me dicen, hay veces que yo no puedo hacer nada. Yo agarro al alumno, lo pongo, pero los directivos a veces están atados, porque también están muy atados de arriba, con mucho miedo y con muy pocas posibilidades de actuar. Hablo con los auxiliares, que son los que tienen que limpiar esto y demás, dice, yo hago lo posible. Yo llego a un punto donde no llego más. Entonces parece como que ya llega un sistema de naturalización de los conflictos en donde nadie tiene la posibilidad de ponerle cascabel al gato. Exactamente. Y hay un conflicto ahí, ¿no? Hay un conflicto, evidentemente hay un malentendido, ¿no? En el sentido de que hay como dos situaciones o fuerzas que se entrecruzan y chocan en ese ámbito, digamos. Tendríamos que arrancar reflexionando sobre qué es violencia. Violencia es un grupo de gente que hace un destrozo o que corta una ruta o arma un piquete, o violencia es entrar con la policía en un hospital psiquiátrico y agarrar a palos a todo el mundo. Eso pareciera que no es violencia, eso es como poner orden, digamos. Cuando la violencia viene de arriba, resulta que es orden. Ahora, cuando hay una manifestación de frustración y bronca desde abajo, no, eso es violencia. ¿El sentido es el que da cualidad al acto? ¿O la característica del acto es el que se caracteriza en función de la interpretación que uno tiene? Porque en mi caso, vos me decís un piquete, no es un acto violento, es una manifestación, es una voluntad, pero hay piquetes violentos, donde la gente se manifiesta a más de generar, digamos, un reclamo, interrumpe, digamos, la cotidianidad de un otro que se siente violentado a partir de que yo quiero llegar a mi casa a una hora determinada, no puedo porque me estás interrumpiendo mi paso, y otros que llegan a ser aún más violentos porque llegan a golpear, destrozar o hasta romper. Pero yo digo, ¿en dónde está la violencia? ¿En la manifestación, en la voluntad o en la interpretación que yo no considero del posible receptor de mi mensaje? Podemos decir que en general los modos de funcionamiento de una estructura social generalmente vienen de arriba hacia abajo. Ajá. Entonces, si hay una estructura de violencia relacionada con el control social, esto va a producir una violencia contraria. Vamos a ir luego, ahora voy a tener la entrevista con Miriam, que es una especialista también del tema y tiene mucho para decirnos, y luego me gustaría que en los últimos bloques podamos dar estas cosas que también prometió Miriam, que es recomendaciones. Fantástico. Porque esto que estamos viendo pasa en las aulas, pero otro tipo de violencia también pasa de los adolescentes hacia los padres. Desapariciones, me voy y no aviso, o me escondo, o hasta a veces ciertas alteraciones de la conducta que pueden hasta autoflagelarse ellos mismos, como también como mensajes, ¿no? Entonces, poder nosotros ayudar a decodificar un poco qué metamensaje existe detrás de cada uno de estos actos adolescentes. Es un poco lo que vamos a seguir trabajando y tenemos mucho más para trabajar en Psicologiando. Luego una muy breve pausa, no se vayan, ya estamos de vuelta.